Quisiera introducirnos al tema de hoy preguntándonos qué tan en cuenta tenemos el ir separando las cosas eternas de las cosas temporales, porque Jesús dijo que por su obra en la cruz no solo nos libró del poder de las tinieblas, sino que nos ha trasladado a su reino, dice al reino de su amado Hijo. Entonces, esto no es una idea ni es una teoría, sino que es una realidad. Y la pregunta sería, ¿estamos viviendo una vida de reino? De manera que con esta reflexión y con este llamado que nos hace el Señor a vivir la vida de reino aquí en la tierra, cuando Él dice, ustedes ya no son de este mundo. Y también nos dicen, no sigan pensando como han pensado hasta ahora en este mundo. Dice, permítale a Dios que los transforme a través de renovar su manera de pensar. Entonces, mirando nuestro material de hoy eh, y recordando que en nuestro canal están todas las grabaciones, eh, vamos a comprender cuando Jesús dijo que Él había traído el reino de los cielos. Eh, Le preguntaron, ¿y cuándo vendrá el reino de Dios? Le decían los discípulos. Este reino de Dios es espiritual y es actual desde esa época, porque Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. A esto hay que ponerle cuidado, porque Dios dice que Él nos ha permitido al ser convertidos de seres bidimensionales, psicosomáticos, hombres naturales, como dice en 1 Corintios 2, nos ha transformado a ser sus hijos y ser tridimensionales, como dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha hallado irreprensible para la venida del Señor. Entonces, somos tridimensionales. Recordemos cómo esto nos lo va expresando e intensificando en muchos pasajes. Recordemos 2 Timoteo 1:7, cuando habla de lo que es vivir en miedo, y el miedo produce ira, produce decisiones de esfuerzo humano. Entonces, por eso dice, no le sea un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Tres elementos del estilo de vida eh, de, de reino. No les he dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. De manera que Él dice, yo les traje el reino. Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Jesús dijo, donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Pero aparte de eso, nos ha hecho templos del Espíritu Santo, o sea que Él vive dentro de nosotros. El reino de los cielos es el gobierno y el reinado soberano de Dios sobre todo lo creado. Y esto me lo recuerdo todo el tiempo para entender que no soy dueño de nada. Solo el amor de Dios nos ha invitado a ser colaboradores y coadministradores de cada día. Entonces, el reino espiritual actualmente implica que no se limita a pensar en un lugar físico futuro, el cual es la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, donde dicen hebreos que nosotros somos ya ciudadanos de la Jerusalén celestial, de la patria eterna.
Jesús enseñó que Él trajo este reino y que se manifiesta en la vida de quienes aceptan su autoridad. Quiero hacer esa pausa ahí. ¿En qué momentos el reino de los cielos se manifiesta en nosotros? Cuando el Señor dice en 2 Corintios 5:17, pero para los que están en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Nueva creación son. Esa es una de las manifestaciones del reino en nosotros. Se manifiesta en la vida de quien acepta su autoridad. Ahora, si el reino de los cielos es perfecto y reino, como lo hemos visto, es riqueza y reino es rey, entonces la obediencia tendría que ser el mayor deleite de nosotros. Y no es una obediencia selectiva, no es una obediencia donde es que yo pienso esto, pienso lo otro. Es una obediencia total. Y muchísimas veces la razón y la lógica nos va a estar diciendo, pero no, pero es que eso no puede ser, pero es que yo no estoy de acuerdo. ¿Cuándo Dios nos ha llamado a preguntarnos si estaríamos de acuerdo? Sería como venir a pedirnos permiso. Él es soberano, por eso con tanta frecuencia hablo yo de Romanos 1:20, donde él dice que todas las cosas invisibles de Dios, todo su poder y su deidad, se hacen claramente visibles a través de lo creado para que no tengamos disculpa, y cada día la ciencia se asombra más y más de ir encontrando los diseños de Dios. Es un gobierno de justicia. Se describe como un sistema de valores celestial y dice que hay tres elementos básicos en la atmósfera del reino, que ya está en y está con nosotros y en medio de nosotros. Entonces, esa atmósfera tiene tres elementos. Uno es justicia, otro es paz y otro es gozo. Este es el reino de los cielos, justicia, paz y gozo. Volvamos a la enseñanza de que la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo se manifiesta en la vida en el que acepta su autoridad, acepta su obediencia a la manera que Él lo ha diseñado. No es a la interpretación humana ni a mi estado emocional. Tenemos un futuro eterno. Todo este proceso tendrá un cumplimiento final y visible cuando Cristo regrese y establezca su dominio pleno, eliminando el pecado y el dolor. Entonces, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiere decir en común unión, en unión. 1 Corintios 6:17, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Aquí nos está haciendo un llamado que cada vez es más complejo, cada vez es más difícil. Está diciendo que el reino de Dios no es la trabajadera y corra aquí y allá para conseguir la comida, la bebida, y lo dice en un versículo paralelo en Lucas. Lucas 12 dice, ¿acaso la vida no es más que el vestido, que la comida, que... Y nos dice en Timoteo, eh, te daré techo y pan y que eso te baste. Nosotros no podemos estar en dos lugares al tiempo. Yo no puedo estar dentro de la casa y fuera de la casa. Yo no puedo estar en una ciudad y en otra al tiempo. Así es nuestra vida del espíritu. Yo no puedo estar en el mundo y estar en el reino. Ahora, el reino no es visible, pero lo visible es lo que más nos roba la atención, manipula nuestras emociones
es ese imperativo de Dios donde dice no vivas por lo que ves, que lo que tú estás viendo no sea lo que está administrando tus emociones. Justicia, la justicia del reino de Dios opera hoy de forma espiritualmente interna y a través de principios morales. El reino, si está dentro nuestro, de dentro nuestro debe brotar, a diferencia de los sistemas judiciales de este mundo. Recordemos, justicia, paz y gozo. Hoy vamos a tener un mayor énfasis en comprender qué es la justicia. Y entendamos que justicia no es juicio. El juicio es una sentencia. La justicia es reordenar las cosas acorde a la demanda del Padre. Perdón, una de las demandas del Padre es la paga del pecado es muerte. Entre más reviso mi vida y más comparto con otras personas, definitivamente el caos del ser humano está resumido totalmente en una sola palabra: pecado. Pecado es separación, pecado es fracaso y pecado es deuda. Entonces la justicia del reino de Dios opera de forma especialmente interna a través de principios morales, y esos principios morales los ha establecido Cristo en nosotros. A diferencia de los sistemas judiciales de este mundo, que usan leyes escritas de carácter obligatorio y de castigos físicos, como la cárcel, como los embargos, como ese tipo de juicios. La justicia del reino de los cielos viene desde el amor de Dios y produce una transformación interna. No cambia las conductas mediante el castigo, sino transformando el corazón de la persona desde adentro hacia afuera. Por eso, en estos días compartía en algún grupo que las manos del alfarero, como él va transformando nuestra vida, y él ha prometido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Tú y yo vamos a ser transformados y perfeccionados, y Él prometió y cumple que terminará la obra que comenzó en nosotros. Pero entonces lo hace a través de la transformación de nuestro corazón, la transformación interna. Y sus manos son las personas. El Espíritu Santo viene, nos convence de pecado, de justicia, de juicio, nos muestra todo lo que tiene que cambiar en nuestro corazón. Pero el gimnasio transformacional son las relaciones, porque Dios lo decidió así. Aunque parezca extraño, hasta las relaciones con las tinieblas o con el diablo. ¿Recuerdan cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado? O sea, para tener una relación con el diablo, de decirle, escrito está, de lo que viene de las tinieblas no acepto nada en mi vida. Ese es el modelo de Jesús. Santiago 4:7 dice, obedezcan al Señor, resistan al diablo y huirá de vosotros. Ese no es una idea, no es un concepto, es una experiencia diaria. Por algo el Señor nos habla de la guerra espiritual, el Señor nos habla de las armas de vuestra milicia. Mientras estemos aquí en la tierra, no es en vivir contentos con las cosas materiales y en darme gusto. A eso no nos mandó el Señor acá al mundo. Acá nos mandó una guerra espiritual para ganar almas y libertarlas, para ir poblando el cielo.
Esa es la función. Y la justificación es por la fe. La justicia divina no se gana por méritos o por comportamiento, sino que se recibe. La justicia por fe se recibe de manera gratuita mediante la fe y la confianza en el sacrificio de Jesucristo. De aquí viene algo que hemos visto mucho y es por qué nos llama justos, porque fuimos justificados por Cristo en la cruz. Y la justicia, la paz y el gozo es la atmósfera del reino, el estilo de vida, el aire que respiramos del reino es de justicia, de paz y de gozo. Entonces, ¿qué tan confiados estamos en que la obra de Jesús fue completa en la cruz? La obra de Cristo no tenemos que completarla nosotros haciendo cosas o con tradiciones religiosas para completar la obra del Señor. La obra está completa. Necesitamos recibirla y dejar que Él gobierne nuestra vida a través del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu. Entonces debemos entender y comprender que esto es diario en cada segundo, en cada momento, y que tiene una inclusión universal. El versículo corazón de toda la Biblia, Juan 3:16, de tal manera amó Dios su creación que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el Señor, el que es sabio gana almas, el que me ama cuida mis ovejas, el que me ama conoce el estado de mis ovejas. Ese es el gimnasio del reino. ¿Cuál es la esclavitud? La esclavitud es querer vivir sin tener dificultades, es poder tener mis antojos, es poder vivir en una comodidad como yo me la imagino, que nada me altere ni me moleste. Ese es el peor engaño que hay. Como le decía eh, Dios a Baruch, el escribe Jeremías, mientras hay viudas, hay injusticia, hay cantidades de cosas terribles y tú quieres vivir cómodo y tranquilo y que nada te altere tu vida. Dice, agradece que te doy lo básico, comida, que te doy la vida, que te doy vivienda, pero voy a hacer la obra del Señor. Ese es parte del egocentrismo, del egoísmo. Y entonces volveríamos otra vez, quiero disfrutar del reino de los cielos. Dice bien claro la palabra, al que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y sígame. No se trata de nosotros, se trata del reino. Y lo deja Jesús desde que era niño, ¿no? Madre, ¿acaso no sabes que en los negocios de mi padre debo andar? ¿Y cuáles son los negocios eternos del reino de los cielos? Ganar almas y que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Ninguno de nosotros tenemos el carácter de Cristo ya terminado. El mismo apóstol Pablo decía, no es que lo haya alcanzado ya, pero dejando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. ¿Dónde tenemos enfocados nuestros ojos diariamente? ¿En el supremo llamamiento o en las añadiduras de este mundo? Allí es donde debemos confrontarnos. Si estamos invirtiendo este tiempo del sábado en la mañana, es porque lo estamos invirtiendo en el reino. Porque si venimos a recibir la enseñanza del Señor es para tomar decisiones. Y esa toma de decisiones implica cambios profundos en los hábitos. Estoy con hábitos culturales, estoy con hábitos financieros, estoy con hábitos del poseer y del darme placeres.
o estoy con el desarrollo y la construcción de hábitos de reino que se llaman virtudes. Por eso en la segunda carta de Pedro, capítulo 1 del versículo 13 en adelante, cuando habla de las grandes y preciosísimas promesas que nos son dadas a través de conocer a Cristo, para que podamos huir de las contaminaciones de este mundo y que podamos disfrutar de las riquezas del reino, dice, por lo tanto, agrega a la fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento paciencia, a la paciencia dominio propio, al dominio propio la piedad, el amor fraterno y el amor. Es más o menos la escalera, son 7 niveles de madurez espiritual. Pero cuando comienza diciéndole, agrégale a la fe virtud, las virtudes son los hábitos de reino, los hábitos santos, o sea, la práctica de la palabra de Dios. ¿Cómo son los mecanismos de reino? ¿Cómo soy una persona que vive, tiene una vida de reino? Siempre hago la analogía con la parte de hospital, de esto, porque fue mi profesión. Si yo recordara cómo era mi vida de la atmósfera del hospital, pues llegaba uno derecho al locker, se colocaba la indumentaria de médico o de cirujano y empezaba toda una parte operativa, traían el paciente, lo preparaban, el anestesiólogo, luego venía todo el acto quirúrgico, luego salía uno de allí, hablaba con la familia y se sentaba a desarrollar toda la historia clínica y a prescribir lo que hubiera que hacer. Había una dinámica clara. Hay algo que pues se supone que todavía debe haber, que son los protocolos de manejo de cada enfermedad. Y si va uno a la universidad, es lo mismo. Hay unos protocolos de cómo son los materiales que uno debe usar para dictar clase o en fin. Y así en cada cosa. Los abogados, los que están en la cocina tienen sus recetas, tienen todos sus rituales, llamémoslo. Entonces, en la vida cotidiana, ¿cuáles rituales o cuáles metodologías reinan más? ¿La cotidiana o vivimos realmente bajo una atmósfera de reino? El Espíritu Santo actúa como un consejero interno que convence a las personas de lo que es justo, guiando sus decisiones diarias. Llegamos a un punto álgido, crítico, súper confrontador. Cada pensamiento mío lo paso por el filtro de la palabra, a ver si esto viene de Dios, si tiene el respaldo del poder del Espíritu Santo. Recuerden que apartados de Él nada podemos hacer. Todo esfuerzo humano es vano. Por eso tanta gente vive donde no hay ni justicia, ni gozo, ni paz. Porque esto viene del Espíritu. ¿Cómo se obtiene el poder del Espíritu Santo? Primero, es por amor, es por fe, pero segundo es por relación. Y yo me relaciono con el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Cuando medito, cuando la palabra de Dios abunda en mi mente, en mi boca, en mis decisiones. La ley del amor. Aquí está lo de Mateo 22, donde cubre todo el gran mandamiento, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. La ley del amor sintetiza toda la acción justa. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo. La justicia está basada en la ley del amor donde Dios está diciendo, ámalos a todos, no los clasifiques. No digas que con esto me la llevo mejor y con esto no. Esa no es la justicia de Dios, porque Él murió por todos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se trata de si a mí me gusta o no eh, mm, interactuar con otra persona. Se trata de Cristo que vive en mí
que desde mi interior quiere amar a todos. Si Cristo vive en mí, desde mi interior, Él intercede por mí, intercede día y noche, ora por cada uno de nosotros desde nuestro interior. ¿O acaso no saben que son templos del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Dice 1 Corintios 3:16. ¿Usted de verdad es cristiano? Entonces el Espíritu Santo vive dentro suyo. ¿Cómo tiene ese templo para que el Espíritu pueda amar desde allí? Por eso una de las oraciones que descubrí un día con las personas que me costaba relacionarme fue decirle: Dios, ama a esas personas a través de mi corazón. Ámalas. Y yo pueda percibir cómo las amas, porque mi amor es egoísta, es de juicio, es de señalar, y ese no es la ley del amor del Señor. La iglesia funciona como la comunidad visible donde debemos poner en práctica la reconciliación, la equidad, el servicio a los necesitados. Por eso el Señor dice en Mateo 5: si vienes delante del Señor y traes tu ofrenda, tu oración, tu presencia, y allí recuerdas que hay personas que tienen algo contra ti, deja allí ese momento, tu ofrenda, tu intención, y ve primeramente y reconcíliate. Y después ya regresas a relacionarnos con Él. Gracia antes que retribución ofrece el perdón inmediato y la oportunidad de restaurar la vida del individuo antes de aplicar una sentencia definitiva. Por eso nuestro movimiento se llama Restauración Ágape Internacional. O sea, Dios nos ha dado un enfoque principal, como lo hace con los diferentes sectores de iglesia, de ser un ministerio restaurador con el amor de Dios. Entonces, dice, y juntamente con Cristo, dice, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Estamos yendo allí a Efesios 2:6 y Dios nos está diciendo a través de su palabra, con el poder del Espíritu Santo: mira, si tú eres un hijo del reino de los cielos, quiere decir que ya eres resucitado, o sea, tu área espiritual nació. El que no nace de nuevo no podrá entrar al reino, el que no nace de nuevo no podrá ver el reino. Y entonces vemos el reino. ¿Qué significa en tu vida cuando Él te está diciendo en su palabra: juntamente con Cristo fuimos resucitados y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo? Yo sé que estás en tu casa y probablemente estés sentado o acostado a esta hora, pero tu espíritu está sentado en lugares celestiales con Cristo. Ese espíritu que estaba muerto, los primeros 3 versículos de Efesios los dice: ustedes que estaban muertos en sus transgresiones y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo, estaban muertos. Y en el versículo 4 dice: pero Dios, que es grande en misericordia, aunque ustedes estaban muertos por los delitos y pecados, los ha hecho resucitar con Cristo. Y dice aquí, juntamente con Él los hizo sentar en lugares celestiales. Hoy vamos a revisar un tema que es bien importante, no solo conocerlo, sino vivirlo, y es cuál es su posición en Cristo. Entonces, esa restauración nos lleva primero a entender que busca sanar a la persona que ha sido dañada y reformar al ofensor. Todos aquellos daños que nos hicieron en la vida, Dios nos sana.
nos restaura, hace esas áreas nuevas en nuestra vida. Pero todo aquello en lo que hemos dañado a otros, porque no existe ni un solo ser humano en todo el mundo, todos pecaron y todos quedaron destituidos de la presencia de Dios, esa parte reformada en nosotros. Entonces, Dios no es el Dios castigador de los fariseos. Dios no es el Dios que te pone un revólver en la cabeza y te dice, ¿me amas por encima de todas las cosas o vas al infierno? Al que quiera ser mi discípulo. Paz y gozo produce bienestar mental y espiritual en quienes deciden alinearse con sus principios éticos. Voy a hacer un pequeño paréntesis para revisar la paz y el gozo, que nos la ofrece todo el tiempo. Por nada estén ansiosos, regocíjense, otra vez les digo que se regocijen, nos dice en Filipenses 4. Dice, porque tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Completa paz. Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo. Salmo 37, 4, deleítate a sí mismo el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Proverbios 4, del 4 en adelante, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Para qué? Para vivir en paz y en gozo. Primera Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Juan 17, Padre, donde yo estoy, yo quiero que ellos estén también para que mi gozo sea completo en ellos. Ese Padre de amor, de la ley del amor, quiere estar todo el tiempo pendiente de que estemos gozosos. El Salmo 121 que nos invita y dice, levantaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro viene de Dios. El Salmo 112 donde dice, mis hijos no tendrán miedo a las malas noticias. El Salmo 91, no tendrán temor al terror nocturno. El Salmo 23, y cuando pasen por el valle de sombra de muerte. Dios está diciendo por todos lados, nunca te dejaré, nunca te desampararé, y nada ni nadie te podrá separar de mi amor. Entonces ya nos dio la vida de reino y por qué no podemos vivir en la plenitud de la vida de reino. Porque calificamos a nuestra vida y calificamos a Dios por las circunstancias y por nuestras expectativas. Y no se trata de nuestras expectativas ni de nuestra interpretación, se trata de Él, del reino que Él trajo. Él es el dueño del reino. Él fue el que trajo el reino y lo estableció en nosotros. Parte también de esa acción del reino de Dios es que sale en defensa del vulnerable, prioriza la protección y el cuidado de los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los pobres. Toda lágrima será recompensada. Entonces vamos a ver este cuadro, que es una diferencia que hay entre la justicia del hombre y la justicia de Dios. En la justicia retributiva del hombre, el objetivo es imponer un castigo justo. Por eso no me aguanto a la otra persona, por eso me cae mal, por eso me las tiene que pagar, por eso no puedo perdonar y por eso me enfermo. Lo he compartido mucho en este tiempo. ¿Por qué Dios permite que aparezcan personas ásperas en el camino? Para mostrarnos todo el veneno que aún hay en nosotros. Por eso cuando alguien nos cae mal por dentro, enseguida se nos daña la paz y el gozo. Y el Señor dice, mira, es que no se trata de esa persona, sino del veneno que hay dentro tuyo. Y esas ganas de, no, uy, no, ni me hable de esa persona, ni quiero relacionar.
¿Y con quién iba Jesús? Jesús llegaba a la prostituta, al ladrón, al asesino, allá. Y el Señor dice, ustedes son la luz de este mundo. Allá donde están las cosas que a ustedes no les cae bien, es donde deben llevar mi amor. En estos días también lo compartíamos, donde dice, con la misma consolación con que yo te he consolado, es para que vayas y consueles a otros. El ofensor es aislado y estigmatizado. Qué terrible es esto, la dureza del corazón humano, juzgar, señalar, ese tal por cual, ese otro. ¿Recuerdan qué pasó cuando juzgaron a Jesús? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cuando traemos una visualización de ese momento, donde estaba allí este tremendo asesino, hombre perverso, Barrabás, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús, sigue siendo válido hoy en día con aquellas personas con las que nos cuesta trabajo llevárnoslas bien, estamos haciendo lo mismo. ¿No? Crucifique a Jesús porque yo no voy a amar a este porque me cae mal. Igual Barrabás. Es donde vemos todo este escenario polarizado de la política, unos hablando pésimos de los otros y toda la guerra. Recuerde que nosotros no somos de este mundo. Debemos orar por todos. El Espíritu Santo nos capacita para amar a los enemigos. ¿Qué tal la medida que nos coloca el Señor? La falta se mide por la gravedad del acto. En la justicia retributiva del hombre, o sea, el juicio que emite el hombre, la relación también es eso, es decir, yo a este no le vuelvo a hablar porque esto fue gravísimo o lo otro, vimos clasificando las cosas. El Señor no las clasifica. El Señor dice, la paga del pecado es muerte, pero la vida en Cristo es libertad, es perdón y es vida eterna. No hay pecados mortales, veniales, grandes, medianos, pequeños. Eso lo hace ese estado egocéntrico del hombre, no de Dios. Genera culpa y resentimiento. Entonces, cada vez que en nosotros haya malestar, resentimiento y señalamiento, sabemos que estamos enfermos. ¿Qué pasa con la justicia de Cristo? No es retributiva, es restaurativa. Es ir a restaurar al que se ha equivocado. El objetivo es sanar las relaciones dañadas. Tremenda tarea que tenemos aquí. Sanar las relaciones dañadas. El ofensor es confrontado, pero se busca su reforma. Ayer en un ayuno revisábamos el momento en que el profeta Natán le dice a David, mira, ¿qué piensas de un hombre que era muy rico y tenía muchas ovejas? Y había otro que solo tenía una ovejita, la cuidaba, la quería, era lo único que tenía. Y cuando llegó un visitante donde este hombre, que era muy rico, le quitó la única ovejita a esta persona y la sacrificó para atender el almuerzo del visitante. Y dice David, ese miserable necesita es que muera, necesita es esa justicia para que pague por todo. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Le robaste la esposa a tu general fiel. Tantos modelos de la miseria humana. ¿Recuerdan la carta a Filemón? Esa carta que sugiero que la aprovechemos como parte de la reflexión de hoy es ver el amor restaurador de Dios. Onésimo huyó porque probablemente Filemón
le iba a aplicar esa justicia retributiva. Y el apóstol Pablo lo restaura con amor. Y ahí viene toda la carta de Filemón. Mira, Onésimo ahora es otra persona y es nuestro hermano en Cristo. Fue restaurado. Quisiera dejarlo acá para que me ayudara en la obra, pero sé que te va a ser muy útil allá. Y no te lo envío solo para que lo recibas, ya no como un siervo, sino como un hermano tuyo en Cristo. Y si algo te debe, ponlo en mi cuenta, porque entre otras cosas tú también me debes muchas cosas, le dice. Qué lindo es el amor restaurador de Dios. La falta se mide por el dolor causado a las personas. Es restaura cuando has hecho daño y Cristo nos restaura a nosotros. Entonces, la justicia restaurativa de Dios está basada en el perdón y en la paz, no en el juicio y en la condenación. Por eso dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el significado de la posición? Primero, tenemos una unión legal. Espiritualmente, lo que le sucedió a Jesús te sucedió a ti. Sí, Él, Jesús, resucitó y se sentó en el trono del Padre. El creyente comparte esa misma posición jurídica ante Dios. Estamos perdonados, sentados allá en, en ese trono del Señor está nuestro espíritu. O sea, tengo una unión legal. Legalmente somos hijos de Dios. Legalmente fuimos adoptados y convertidos como hijos. Fuimos injertados en, en el, en el pueblo de Dios, ¿cierto? Y también eh, al recibir a Cristo, como dice Juan 1, 12, 13, fuimos convertidos en hijos porque no éramos hijos. Fuimos injertados en el olivo, o sea, en su iglesia. Victoria total, estar sentado significa que la obra de salvación está terminada y concluida. Ya no se lucha para alcanzar la salvación, sino que esa se vive desde la victoria de Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo se pierde todo esto? Por la incredulidad, por la falta de fe. Los lugares celestiales representan la esfera del gobierno espiritual. Estar allí sentado implica tener la autoridad moral y espiritual sobre el mal, el temor y el pecado. Quiero repetir esto. Un verdadero hijo de Dios tiene autoridad moral y espiritual sobre el mal, el temor y el pecado. Pero si un hijo de Dios vive en pecado, no tiene autoridad espiritual. La pierde. La puede, a través del arrepentimiento y la restauración se recupera. Cuando vienen las tinieblas y nos dan esos golpes bien tenaces financieros o de salud o con la familia, por no usar las armas de nuestra milicia, es porque le abrimos puertas. Sed sobrios porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda mirando a quien devorarse. Entonces tenemos un estatus de inocencia. Ya no debemos nada, todo fue pagado. Ante el tribunal divino el creyente ya no es visto como un acusado o un criminal, sino como un hijo amado y justificado legalmente. La paga del pecado es muerte y por eso Cristo fue y murió por mi culpa, por mis pecados. Acceso inmediato. Elimina cualquier distancia de Dios. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Tenemos libre acceso a su presencia y a sus recursos en cualquier momento, sin intermediarios humanos. Quiero resaltar esto, sin intermediarios.
Dice bien claro una de las cartas a Timoteo, solo existe un solo intercesor entre Dios y los hombres, el cual es Cristo, el único, no hay otro. Los distractores de la religión, que tengo que orar o pedirle a no sé qué, a este, al otro, que para que interceda por mí delante del Padre. Y algunos hablan de familiares, ¿no? Por el alma de mi abuelito, lo digo con mucho respeto, pero no es bíblico. Jesús dijo, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y tenemos una perspectiva diferente. Permite enfrentar las crisis de la tierra, escasez, enfermedad y conflictos desde la perspectiva del cielo, donde Dios ya tiene el control y la solución. 1 Corintios 10:13, no te ha venido ninguna circunstancia que no sea humana, pero los dejaré allí hasta cuando puedan soportarla porque conjuntamente con la prueba yo les daré la salida para que puedan pasarla. No sé qué situación estás viviendo en tu vida en este momento, pero Jesús tiene la puerta de salida, tiene la solución. Nos da una identidad firme. Tu valor no depende de tus errores, ni del pasado, ni de la opinión de los demás, sino del lugar de honor que Dios te otorgó o nos otorgó. ¿Qué significa hoy para ti en esta parte final? Saber que estás sentado en lugares celestiales en Cristo. Aprovechas esta riqueza tan profunda y eterna y para siempre y sostenible y sustentable que el Señor ya nos dio? ¿O seguimos con una vida mediocre por los altibajos de lo externo, de lo que hagan otros, de si tengo, de si no tengo? La paz mental, al saber que tu posición espiritual está segura y sellada, el miedo al castigo o al futuro desaparece. Nos colocó un sello. Dice, es la garantía de que estarás en las bodas del Cordero. Es la garantía que tendrás una habitación en la Nueva Jerusalén. Es la garantía que cogobernaremos con Cristo en el milenio. Mi pueblo se destruye porque le falta conocimiento, dice Oseas 4:6. ¿Qué le permitimos a nuestro cerebro adquirir? Toda la basura de las redes sociales, la contaminación de las creencias de otros o camino con Cristo. Y una conducta transformada, no te comportas bien para ganarte el cielo, sino que vives de forma justa como consecuencia natural de saber quién eres y dónde estás sentado ahora. Nueva creación es, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres, ah, el estilo de vida ahora en el reino, sin avaricia. O sea, no vivas por dinero y no pelees por dinero y la ambición de tener dinero y la ambición es mi dinero. Nada es nuestro, todo es de él. Contentos con lo que tienen ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué resuena en nuestro corazón irnos hoy? Con la certeza de que nunca nos desamparará ni nos dejará en todos los aspectos de nuestra vida, en todos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. De alguna manera está diciendo gran ganancia es la gratitud. Gran ganancia es la pasión por vivir en santidad, no por un esfuerzo humano, sino por la obra de Él en nosotros, que se llama la santificación. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Quisiera, en nuestra última reflexión de hoy, ¿cuánto tiempo le dedicamos a conseguir cosas? ¿Cuánto tiempo ahí está pendiente de esto, de lo otro? Si nosotros nos llevara el Señor hoy, nos fuéramos hoy, ¿de qué sirvió tanto? De querer tener, de amasar dinero, de el esfuerzo. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, hágase tu voluntad? Y seguimos cada día levantándonos a hacer lo que nos parece. Qué bueno reflexionar sobre todo esto.